¿No hay dudas? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Entonces, desde el punto que nos hemos quedado la anterior clase, el día sábado, hasta ahora vamos a continuar, ¿ya? Hemos visto que hay 3 tipos de asentamientos, ¿no? Donde principalmente se trabaja con estos 2, que sería el asentamiento inmediato y el asentamiento por consolidación primaria, y este asentamiento por consolidación secundaria no se lo toma en cuenta para fines de ingeniería civil. ¿Ya? Entonces, ante una carga, el suelo inorgánico reacciona como 2 asentamientos que ocurren en 2 tiempos diferentes. Uno, que es un asentamiento que ocurre inmediatamente después de colocarse la carga, entre 0 y 7 días. Este asentamiento ocurre para cualquier tipo de suelos, en cualquier condición, pero si en esas condiciones se verifica que la permeabilidad es mayor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo, es decir, un suelo arenoso o gravoso, el asentamiento total es el asentamiento inmediato, solamente se produce con el asentamiento inmediato. Es decir, en estas condiciones, el asentamiento por consolidación es 0. No existe esta condición. Entonces solamente nos quedamos con el asentamiento inmediato. En cambio, cuando estamos hablando de suelos finos saturados, ese asentamiento se produce a lo largo del tiempo, toma entre 1 a 5 años y es producto de las arcillas, que son las partículas más pequeñas en los tipos de suelo. Cuando estas arcillas están saturadas y se someten a una carga, inmediatamente ocurre un asentamiento inmediato, ¿no? Entre 0 y 7 días. Pero a lo largo del tiempo ocurre una disipación de presión de poros debido a que inmediatamente la carga es soportada por el agua presente en el suelo y esta agua se presiona en los espacios vacíos que tiene el suelo fino, y se genera un exceso de presión de poros que va soportando la carga. Y a medida que pasa el tiempo, esa presión de agua va buscando el equilibrio, es decir, que el agua va fluyendo fuera del paquete estructural de sólidos, agua y aire, va fluyendo hacia afuera y empiezan a acomodarse las partículas de suelo. Y empieza a haber una transferencia de carga entre el agua y las partículas sólidas. Y en todo ese proceso lento de la expulsión del agua para disipar ese exceso de presión de poros, es que se produce el asentamiento por consolidación. Y esto se da en este caso particular cuando el grado de saturación es prácticamente saturado, entre el 90 al 100%, y si la permeabilidad o la conductividad hidráulica, también conocido así, es menor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Si se cumplen estas 2 condiciones, en el suelo
ocurren los dos asentamientos. El asentamiento inmediato, que ocurre entre 0 a 7 días, más el asentamiento por consolidación, que ocurre en un largo periodo de año, ¿no? La permeabilidad juega un papel muy importante porque el agua presente dentro del suelo fluye en ciertas condiciones más rápido que en otras. ¿Ya? Por ejemplo, el valor de 10 a la menos 3 centímetros por segundo es el límite entre una arena grava y un limo arcilloso, arcilla limoso, y prácticamente las arcillas tienen valores muy pequeños, muy pequeños. Para tomar en cuenta esto, supongamos que tenemos 1 metro de suelo, ¿ya? 1 metro de suelo. O sea, 100 centímetros. Si este suelo fuera grava, la permeabilidad, vean, vamos a elegir 10. 10 a la 0 es 1 centímetro por segundo, ¿ya? Aunque en promedio, digamos, las gravas tienen 10, ¿ya? 10 centímetros por segundo. La permeabilidad de 10 centímetros por segundo. Arena, en promedio, 10 a la menos 2, entonces eso es 0.02. El limo sería 10 a la menos 4, menos 5, porque esa es arcilla limosa también. Vamos a poner 10 a la menos 5, entonces sería 0.0001. 10 a la menos 2, 10 a la menos 4 parece, 4, 5. Y la arcilla, en promedio, ya es 10 a la menos 8. Entonces sería 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a verificar esto. Diez a la 1, 10 a la menos 2, a la menos 5 y a la menos 8. Está bien, ¿no? Entonces, estos son los valores de permeabilidad en promedio de estos tipos de suelo, ¿ya? Entonces, si tuviéramos 100 centímetros de suelo y haríamos una carrera de agua, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tomaría recorrer este metro? Entonces, es 1 metro dividido entre esta permeabilidad, ¿no? Sería esto en segundos. Bueno, esto se mantiene en 10 segundos para tener en cuenta. Esto en minutos sería dividido entre 60 segundos, 1 minuto. Todavía no se ve tan bien, entonces esto dividido entre 1 hora sería 60 minutos, 1 hora. Todavía no se ve muy bien. Dividido entre 24 horas, que sería un día. Y entre 365 días, que sería un año. ¿Ya? La grava, si fuera una grava, tardaría 10 segundos en pasar 1 metro de este tipo de suelo. 10 segundos. El agua a través de la grava. Si fuera arena, tardaría casi 3 horas. 3 horas. Si fuera una arena media, ¿no? Si fuera un limo, tardaría
0.3 años. Esto es hora, esto es días. Es aquí en meses, ya, entre 30. Casi 4 meses. Fuera un limo. Si fuera un limo. Y si fuera una arcilla pura, no es decir que no tenga arcilla limosa o limos arcillosos o gravas arcillosas, si fuera una arcilla, 1 metro tardaría 317 años. Una partícula de agua recorrer 1 metro de suelo. ¿Ya? Entonces, este es el principal motivo por el cual la consolidación solamente se da en suelos finos saturados, ¿ya? Principalmente en arcillas saturadas. Es porque la propiedad que tiene con la permeabilidad, los espacios vacíos que tienen entre sus partículas son muy pequeños, ¿no? Y al ser muy pequeñas, el agua no fluye con libertad, ¿ya? Fluye a medida que puede fluir, ¿ya? Y en el tiempo que le tome fluir, despresurizar, hace la transferencia de carga del agua hacia las partículas de sólidos, y los sólidos se van acomodando de tal forma de soportar esa carga. Entonces, en todo ese proceso largo de despresurización de las partículas del agua, ocurre el asentamiento a lo largo del tiempo, que es conocido como la consolidación. ¿Ya? Entonces, dentro de este concepto de asentamientos, se ha explicado que vamos a tener varios métodos de cálculo. Este es métodos de cálculo. Y el método de Jambu es el método que vamos a utilizar para el cálculo de asentamientos inmediatos en arcillas. El método de Schmermann para el cálculo de asentamientos inmediatos en arenas. El método métrico para este proceso de consolidación. Ya el día sábado hemos explicado que el método de Jambu utiliza estas gráficas y esta ecuación para este caso, para calcular el asentamiento inmediato en un suelo fino, arcilloso, por debajo de la carga neta, o sea, un estrato inmediatamente inferior a la aplicación de la carga. Y para esto Jambu presenta la ecuación que se presenta en el lado izquierdo, que es para justamente este fin, ¿no? El calcular el asentamientos inmediatos en suelos finos. Como es un suelo fino, cuando ocurre una
un incremento de cargas, el agua absorbe toda esa carga y se produce en condiciones a corto plazo. La arcilla se comporta como un comportamiento no drenado. Es decir, inmediatamente el agua no fluye, sino que se genera un exceso de presión de poros y durante el tiempo se va disipando. Entonces, los parámetros que se calculan para esta condición, para simular ese comportamiento, son parámetros no drenados, ¿no? Y aquí hay que recordar lo que se ha aprendido en esfuerzos efectivos y en la realidad en el capítulo de resistencia al corte de suelos de mecánica de suelos 1, donde se ha hecho diferencias de cómo encontrar estos valores y cómo estimar su valor para poder ingresar a esta ecuación. Porque si se fijan, los coeficientes A0 y A1 están en función de la geometría de la fundación. DF, el ancho B, la longitud, la profundidad del estrato, todos esos valores están ya definidos por las condiciones del terreno. Entonces, su valor está predeterminado, podríamos decir. Entonces, el coeficiente A0, A1 y el ancho B son dimensiones que podemos medir fácilmente y podemos determinar sin mucho error de interpretación, ¿ya? Según las gráficas de Jambú propuestas en 1956, ¿no? La carga neta también es un valor que podemos estimar con buena precisión y no entrar en conflicto por este valor, puesto que es la diferencia entre la carga que se va a aplicar y la carga que ya existía a nivel de fundación, ¿no? El único valor de esa ecuación que tiene dudas de qué valor puede ser adecuado, si están utilizando bien o si es construible o demás cosas, es el módulo de elasticidad no drenado. El módulo de elasticidad no drenado presenta ciertos valores bibliográficos y también presenta una cápite, ¿ya? Una sección exclusiva de cuáles son las formas más apropiadas de determinar estos módulos de elasticidad que sean acorde a las condiciones del terreno. ¿Ya? Entonces, en esta parte, en el punto 2.2.3 del texto, en la página 114, se explica y se expone los diferentes métodos para calcular propiedades de módulo de elasticidad no drenado, ya sea en laboratorio a través del ensayo de carga de placa o relaciones empíricas, en función de otros parámetros que sí es posible medir rutinariamente. ¿Ya? Entonces, en el caso de arcillas, en el resultado de ensayos de laboratorio, existe un equipo que es exclusivamente para medir la resistencia no drenada y también el módulo de elasticidad no drenado que se obtiene en la realización de ensayos de compresión no confinado a partir del módulo de compresión triaxial. De forma resumida, ¿ya?
Un resultado de un ensayo de compresión no confinada puede ser mostrado en esta gráfica, ¿no? Y el valor de módulo de elasticidad, existen varios criterios. Por ejemplo, el criterio del módulo de elasticidad 50%. Como el resultado del módulo de elasticidad es una gráfica particular, que no necesariamente se puede reproducir de esta manera en diferentes tipos de suelos, sino que cada suelo va a tener su propia particularidad. Entonces, un criterio aceptado de poder tomar un buen valor de módulo de elasticidad no drenado es poder asumirlo como el módulo de elasticidad 50%. ¿De qué trata este módulo de elasticidad 50%? Es del pico de la resistencia dividir entre dos partes iguales, ¿no? Por eso es 50%, mitad y mitad. De estos 50, de esta división del 50%, se traza una horizontal hasta que intersecte el avión en la gráfica, hasta que intersecte en la gráfica y se una con el punto de origen, el punto intersectado, ¿ya? Esta recta en esta gráfica de variación de incrementos versus la variación de deformación unitaria nos indica la pendiente de esta recta, nos indica el módulo de elasticidad 50%. ¿Ya? Numerosos datos recuperados tanto en campo como en laboratorio indican que los valores obtenidos de módulo de elasticidad no drenado como módulo de elasticidad secante son bastante bajos debido primordialmente a dos razones. La alteración ocasionada de la muestra durante el muestreo y la preparación previa del ensayo y defectos tales como fisuras que son muy comunes en depósitos de suelos sedimentarios. Y en este caso estamos hablando que el módulo de elasticidad secante es el módulo de elasticidad que pasa a través de un punto de la curva. El módulo de elasticidad no drenado puede ser considerado igual al módulo de elasticidad 50%, siendo el módulo de elasticidad 50 el valor del módulo secante determinado en un punto cuya ordenada es igual a la mitad de la ordenada del esfuerzo desviador pico. Esto es en cuanto a ensayos de laboratorio. En cuanto a ensayos de carga de placa, ya que es un ensayo de campo, ¿ya? El texto presenta esta ecuación donde asume que el suelo está considerando una placa rígida circular uniforme cargada con un sólido, en un sólido semi-infinito elástico isotrópico en el que la rigidez no se incrementa con la profundidad. Entonces tiene estas ecuaciones. Y otra forma de poder obtener estos valores es a través de correlaciones empíricas que permitan estimar estos valores de campo, como ser esta gráfica de Holtz de 1991, que está en función de la relación del módulo de elasticidad
Esta gráfica es una recuperación de distintos ensayos sobre un suelo fino, ¿ya? Que está en función del índice de plasticidad y el módulo de elasticidad no drenado con la cohesión no drenada. Y en este se ve una relación, ¿cómo les podría decir? No lineal, pero sí un grupo de ensayos que tiene un límite. El límite podríamos rayarlo de esta manera. ¿Ya? Entonces, esta gráfica nos permite ver una zona en la cual el suelo no caería o no se tienen registros de relación entre el módulo de elasticidad no drenada o la cohesión no drenada y el índice de plasticidad. ¿Ya? Entonces, toda esta zona que está pintada, que es la parte superior de este límite imaginario, es que nos indica que en esta zona históricamente no es posible encontrar suelos que graficando su modo de elasticidad entre la cohesión no drenada versus el índice de plasticidad, es una zona que no corresponde al comportamiento del suelo. Sería raro ver de que teniendo un resultado de modo de elasticidad y cohesión no drenada y conociendo los valores de índice de plasticidad, el resultado no sea aquí. Sería muy raro, habría que revisar. En cambio, si nosotros tuviéramos el índice de plasticidad, más allá de poder conocer el tipo de suelo o poder conocer algunas particularidades, acorde a esta gráfica, ¿ya? Se puede tener una relación muy buena en cuanto a la información que se tiene para sacar el módulo de elasticidad no drenado. El índice de plasticidad sale de los límites de Atterberg del ensayo de límites de consistencia. El valor de la cohesión no drenada módulo de elasticidad no drenado es un valor lineal, es una relación lineal, donde la cohesión no drenada puede ser obtenida mediante ensayos. Entonces, con este índice de consolidación, uno puede tener un rango de valores entre módulo de elasticidad y cohesión no drenada, y a partir de este rango poder obtener el módulo de elasticidad no drenado, que es el valor que ingresa a esta ecuación y es determinante para poder estimar asentamientos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya. Otros valores referenciales para poder tener una idea de módulo de elasticidad no drenado se presentan en esta tabla, donde hay que hacer una pequeña corrección de typeo. ¿Ya? Eso, por favor, o si lo tienen impreso, pueden rayarlo. ¿Ya? Es que presenta
una relación para este tipo de suelos que tienen una razón de sobreconsolidación menor a 3, entre 3 a 5 y mayor a 5. Todavía no hemos hablado de qué significa la razón de sobreconsolidación. Lo vamos a hacer cuando estemos tocando asentamientos por consolidación, pero solamente nos quedamos de que hay 3 clasificaciones: menor a 3, entre 3 y 5 y mayor a 5. Y dependiendo a eso, si es que si se tiene el dato de índice de plasticidad, pues se tiene 3 columnas. Y uno obtiene el valor de la relación entre el módulo de elasticidad y la cohesión no drenada. Si se tiene la cohesión no drenada, entonces despeja el módulo de elasticidad. ¿Ya? Entonces aquí las correcciones que hay que hacer es, se elimina este símbolo y se coloca lo que realmente que es de la cohesión no drenada. Otro error que hay en esta tabla es de símbolos, ¿no? Índice de plasticidad mayor a 50, índice de plasticidad menor a 30. Entonces, aquí hay que corregirse, hay que corregir en el texto, en su texto, o hacer mención de que para utilizar esa tabla, el índice de plasticidad debe estar entre 30 y 50. ¿Alguna pregunta? Diferentes autores han dado otros parámetros muy cercanos a los mismos en función de la cohesión no drenada, ¿no? Como se puede ver en este gráfico, la razón de sobreconsolidación está en el eje X, se tiene unas líneas que están en función de la experiencia, y cuando se tiene la razón de sobreconsolidación se traza una vertical hasta intersectar a estas líneas y de estas líneas hacia lo que es el valor de módulo de elasticidad no drenada con la cohesión no drenada. La magnitud y velocidad de los asentamientos y deformaciones resultantes medidos en estructuras cimentadas sobre suelos granulares señalan que la parte de asentamiento de la principal trascendencia es de carácter inmediato. Aquí recalca nuevamente que el asentamiento inmediato se da en suelos granulares entre 0 y 7 días principalmente, y es el único asentamiento que ocurre en ese tipo de suelo. La alta permeabilidad característica de las arenas y gravas es responsable de la mayor parte de asentamiento que tenga lugar durante la aplicación de las cargas sobre la fundación. Entonces, es más, a pesar de que se disipan rápido, es más, a pesar de que las arenas estén por debajo del nivel freático y están completamente saturados, los excesos de presión de poros se disipan rápidamente durante el proceso de carga. Es por eso que se debe calcular el asentamiento en arenas para la máxima intensidad funcional, y si dicha aplicación ocurre durante el proceso constructivo, el asentamiento se habrá movilizado en su mayor parte al determinar el periodo de construcción, y por consiguiente, con posterioridad a la finalización de dicho periodo, solo son probables asentamientos menores por fluencia. Entonces, en este punto,
en este punto ya hemos visto módulos de elasticidad y el texto presenta diferentes métodos, ¿ya? El método de Terzaghi-Peck para calcular asentamientos inmediatos en suelos granulares, Burland y Burgich del 95, y ahí hay un ejemplo, es Schaffel y Sharif del 65, ¿ya? Y el cuarto método es el método Schmermann de 1970. Es en este método el cual vamos a centrar el cálculo del asentamiento inmediato en suelos granulares, debido a que este método es el más conocido y es el que más se utiliza y es el más común. Los otros métodos que se presentan aquí no son los más usados, no es su uso común, pero son otra alternativa para estar del lado de la seguridad para poder calcular bien asentamientos inmediatos, ¿ya? Entonces, John Schmermann, no me acuerdo su otro apellido, Hartmann, es un otro nombre, propuso un nuevo procedimiento para el cálculo del asentamiento debido a fundaciones continuas emplazadas en suelos granulares. Este método es usado comúnmente con los ensayos del CPT, que es el Compenetration Test, aunque puede ser adaptado a otros tipos de ensayos. Tanto el ensayo CPT como los ensayos más importantes para la exploración del subsuelo son desarrollados en el capítulo 8 de exploración del subsuelo. El método Schmermann es un procedimiento empírico desarrollado a partir del modelo físico de asentamientos que fue calibrado mediante el uso de datos empíricos. Este método, a partir de su carácter empírico, tiene una base racional de la teoría elástica y el análisis de elementos finitos y en observaciones realizadas tanto en campo como en laboratorio. Es así que Schmermann en el 70, basado en mediciones que fueron producidos en masas de arena sometidas a cargas, además de análisis de elementos finitos y deformaciones realizados en materiales de comportamiento no lineal, postula la distribución de la deformación al interior de una masa de suelo cargada que es muy similar a la forma de un medio elástico lineal. Y propone que la deformación es una relación entre la carga neta, un factor de influencia y el módulo de elasticidad. Esta ecuación básica tiene la base de la teoría de asentamientos general, ¿no? Que habíamos visto que el asentamiento en arcillas en un espacio infinito tiene esta ecuación general, ¿no? Que es el asentamiento inicial es igual a la carga neta entre el módulo de elasticidad por la altura. Entonces, basado en esta teoría, Schmermann propuso esa ecuación para resolver el tema del asentamiento. Para salvar las deficiencias, es decir, para calibrar las ecuaciones con la realidad, se requiere ajustes empíricos, es decir, que a la ecuación general que se tenía, que era asentamiento inicial multiplicado por la carga neta entre el módulo de elasticidad y los factores de forma, o algunos factores, Schmermann utilizó primeramente una sumatoria de asentamientos por estratos pequeños, aproximadamente homogéneas, y de estas eligió la manera apropiada para poder transformar su idea en una ecuación. Y esta ecuación de Schmermann del año 70 es coeficiente 1 más coeficiente 2 por la carga neta multiplicado por la sumatoria entre un índice
un índice 13 multiplicado por delta z entre el módulo de elasticidad. ¿Ya? Aquí Schmerman propuso trabajar con la ecuación general de asentamientos, aumentando incrementos de esfuerzos, factores de influencia y factores de corrección por profundidad y por fluencia en el tiempo. ¿Ya? Entonces aquí presenta Schmerman el coeficiente 1 y el coeficiente 2 en 1970. Ya en 1998, a través del uso de más información, un estudio pormenorizado de las condiciones de arena, Schmerman, en el 78, Schmerman y Hartmann, introdujeron modificaciones al método propuesto de 1970. La distribución, principalmente las modificaciones, toman en cuenta la geometría de la fundación y su efecto en el factor de influencia, además de tomar en cuenta un índice de plasticidad pico, un índice de factor de influencia mucho más puntual, y finalmente la adición de un coeficiente 3 que tome en cuenta la forma de la fundación. ¿Ya? Entonces, Schmerman del 78 se queda con esta ecuación que es coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3, carga neta, la sumatoria del factor de influencia entre el módulo de elasticidad por delta z. Para dos condiciones. Una condición es que la fundación sea cuadrada, L sobre B igual a 1, y la otra condición es que sea continua, L sobre B mayor a 1. ¿Ya? Entonces, esta parte todavía no la vamos a tocar, vamos a ver en paralelo cuál es el procedimiento para calcular asentamientos inmediatos en suelos granulares por el método Schmerman. En el caso de que L sobre B sea igual a 1. L sobre B igual a 1. Entonces, en una condición natural, ya, vamos a hablar de esta condición donde se tiene un tipo de suelo 1, ya hasta cierta profundidad, suelo de tipo 2, granular, suelo tipo 3, suelo tipo 4 y suelo tipo 5, ya, granular. Y se tiene una fundación que transmite una carga, que en este caso vamos a llevar carga neta, que está ejerciendo presión a un nivel de fundación, ¿no? Entonces, esta carga neta toma en cuenta las condiciones iniciales y condiciones finales a través de esta ecuación, ¿no? Que la carga neta es igual a la carga bruta efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. La carga bruta efectiva es la carga bruta menos la presión de poros en condiciones finales a nivel de fundación, y la sobrecarga efectiva inicial es igual a la carga y la sobrecarga total menos la presión de poros en condiciones
iniciales, ¿ya? El paso 1 es realizar el cálculo de la carga neta, tener claro el problema que se está analizando y cómo se está calculando esta carga neta, ¿ya? El paso número 2, vean que con el paso número 1 ya tomamos en cuenta este elemento, ¿no? La carga neta. El paso número 2 es calcular los coeficientes 1, 2 y 3 de Schmerman, donde el coeficiente 1 es 1 menos 0,5 de la ecuación, ¿ya? Coeficiente 1 es igual a 1 menos 0,5 de la sobrecarga efectiva inicial sobre la carga neta, ¿ya? Estos valores de la ecuación son sacados, son utilizados del paso 1. Por eso es importante realizar el paso 1 para tener estos valores. Vean que la sobrecarga efectiva inicial sale de acá y la carga neta es la diferencia de la carga bruta efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. Ya aquí hay una pequeña restricción que es este valor del coeficiente 1 tiene que ser mayor o igual a 0,5. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que si el valor del coeficiente 1 sale 0,8, cumple, entonces se utiliza 0,8. Pero si el coeficiente 1 sale menor a 0,5, se utiliza 0,5 como un valor límite inferior, ¿ya? El coeficiente 2 es una ecuación que se presenta en el texto que toma en cuenta el tiempo de asentamiento, ¿ya? Si bien la teoría dice que el asentamiento inmediato dura entre 0 a 7 días, uno podría estimar el tiempo que toma el asentarse a los 3 días, ¿ya? Entonces uno coloca el tiempo y este factor toma en cuenta la afluencia que existiría entre 0 y 7 días. Sin embargo, para fines prácticos, porque este es un cálculo de asentamiento inmediato, el coeficiente 2 se lo toma como 1. Y es que no nos interesa separar cuánto asentamiento se va a producir en el suelo de un día para otro, sino saber cuánto asentamiento se va a deformar al final de la semana, ¿ya? O al final del proyecto. Entonces, para eso ya ha debido pasar más de 7 días. El coeficiente 3 es el que relaciona las dimensiones de la fundación a través de esta ecuación. 1.03 menos 0.03 L sobre B. La relación L sobre B para el caso de cuadrada es 1. La relación entre el largo y el ancho es 1. Entonces, el coeficiente 3 es 1 por 0.03. Ese valor resta a 1.03. Entonces, el coeficiente 3 para la condición cuadrada es 1. Y ese valor tiene que ser mayor o igual a 0.73. Y en este caso sí cumple, ¿ya? Como es mayor a 0.73, el coeficiente 3 es igual a 1. Como paso número 3, se tiene la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa. Y para eso hay que referirnos a esta gráfica que está en la figura 2.20 de la página 134, donde acá se muestra
acá se muestra dos gráficas de factor de influencia versus profundidad relativa, que es profundidad del factor de influencia debajo del nivel de fundación. Entonces, esa gráfica entra debajo del nivel de fundación y tiene una profundidad relativa. ¿Por qué es relativa? Porque empieza inmediatamente por debajo del nivel de fundación. Entonces, para una condición cuadrada, ¿ya?, la gráfica que tenemos que usar de guía es la gráfica de línea continua, ¿ya?, que es esta de acá, y dice que a una profundidad relativa 0, o sea, al nivel de fundación, el factor de influencia es 0.1. Este valor va hasta un valor pico a una profundidad relativa de B medios, B, que es el ancho de la fundación, y este llega hasta un valor pico, que es esta ecuación, y de ahí retorna, desde el pico de B medios, retorna a una profundidad de 2 veces B por debajo del área uniformemente cargada, es decir, por debajo del nivel de fundación, y el factor de influencia toca en 0. Ya, entonces el paso 3 es guiarnos con esta gráfica para graficar en nuestro problema. Ya vean que en nuestro problema hay un primer estrato de 3 metros por debajo del área cargada, luego hay otro de 3, luego hay otro de 4, luego hay otro de 3 y luego el último, que sería el último estrato que está en la parte inferior. ¿Ya? Acá se grafica de esta manera, empieza en 0.1, va hasta un pico que está a una profundidad de B medios. Aquí el ancho de esta imagen es 4 metros, entonces aquí la profundidad relativa sería B medios, 2. Y ahí es donde ocurriría el pico, el factor de influencia pico, el valor, el máximo valor que está asumiendo en esas condiciones. Y de ahí retorna hasta 0 el factor de influencia hasta una profundidad de 2 veces el ancho. Y aquí en una profundidad relativa. Acá el ejemplo es que el ancho sea 4 metros, entonces tiene un pico a 4 medios, que sería 2, y luego al 2 veces el ancho, que sería 8, tiene el factor de influencia igual a 0. ¿Cómo hay que entender este factor de influencia? Es un valor que representa cuánto se está deformando esa profundidad, ¿ya? Si tenemos un punto de muestreo en esta profundidad de 2 metros, vamos a esperar que este punto se deforme más, porque tiene un factor de influencia elevado, que este punto que está ya casi por el 0, que no le llega el factor de influencia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Aquí quedaríamos, el día de mañana vamos a continuar. Por favor, reparsen el método Schmermann 1985 y estudien el ejemplo 2.3 que vamos a ir revisando paso a paso este ejemplo. ¿Ya? Si no hay más dudas, aquí quedaríamos. Gracias. Hasta luego. Ingeniero, disculpe, ¿el día de hoy tomó asistencia? Sí, ahí tomé asistencia. Porque yo no lo escuché. Bueno, ni bien hemos iniciado clases, hemos dado
asistencia. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. Listo. Que tenga buen día. Gracias.